La mayoría de las personas imagina que un infarto avisa. Dolor en el pecho, el brazo izquierdo que se entumece, un colapso dramático. Así lo muestran las películas, y así es como casi todo el mundo lo espera. Pero después de los 60, los eventos cardíacos más peligrosos son precisamente los silenciosos. Los que se construyen despacio mientras duermes, sin señales de alerta, sin tiempo para pedir ayuda, sin una segunda oportunidad. Y esto es lo que más impacta a mis pacientes cuando se lo digo en la sala de recuperación. Esos eventos casi siempre son desencadenados por algo completamente ordinario. Algo que hiciste antes de apagar la luz. Soy el doctor Kevin Oawale, cirujano cardíaco. Llevo más de 20 años abriendo tórax, reparando arterias y sosteniendo corazones entre mis manos. También llevo 20 años observando cómo los mismos patrones prevenibles se repiten una y otra vez en pacientes que no tenían la menor idea de lo que se estaban haciendo a sí mismos cada noche. Esta noche voy a mostrarte 5 de esos patrones. 5 hábitos que están cargando silenciosamente el arma mientras duermes. Y después te explicaré exactamente cómo descargarla, una noche sencilla a la vez. Quédate conmigo. Lo que vas a aprender en los próximos minutos puede ser lo más importante que escuches este año. Hay algo que la mayoría de las personas desconoce. El sistema cardiovascular no descansa cuando te quedas dormido. Cambia de marcha. En un organismo sano, la noche es el momento en que la presión arterial cae de forma natural, habitualmente entre un 10 y un 20% por debajo de los niveles diurnos. El ritmo cardíaco se desacelera, las arterias se relajan. Es un reinicio biológico, una especie de mantenimiento que el cuerpo ha ejecutado durante toda tu vida. Pero después de los 60, ese sistema se vuelve menos fiable. Los vasos sanguíneos se endurecen. La regulación de la presión pierde precisión. Y ciertas señales hormonales que antes protegían el corazón durante la noche comienzan a debilitarse. El margen de error se reduce de manera considerable. Piénsalo así. Durante el día, el sistema cardiovascular tiene mecanismos de respaldo. Puede compensar, puede adaptarse. Durante la noche, muchos de esos mecanismos están desconectados. El cuerpo funciona con un equipo mínimo. Por eso la noche es diferente después de los 60. Por eso las horas entre medianoche y las 6 de la mañana concentran el mayor riesgo de infarto y accidente cerebrovascular en personas mayores de 60 años. No la tarde, no el ajetreo de la mañana. Las horas silenciosas, las horas en que nadie está mirando, pero tus hábitos sí están actuando. Y aquí viene la parte que cambia todo. Lo que ocurre durante esas horas peligrosas está determinado en gran medida por lo que hiciste antes de acostarte. La comida que tomaste, el medicamento que tomaste o que olvidaste tomar, la temperatura de tu habitación. Decisiones que parecieron completamente rutinarias. De eso vamos a hablar. Empecemos por el que más sorprende a mis pacientes. ¿A qué hora cenaste anoche? ¿Qué había en el plato? Se lo pregunto a todos mis pacientes. Y en un número sorprendente de personas mayores de 60, la respuesta es alrededor de las 8 o las 9 de la noche, a veces las 10. Una comida completa, pasta, arroz, carne, quizás algo frito, seguida del sofá y la cama en 1 hora o 2. Entiendo por qué ocurre. Días ocupados, horarios familiares, el hábito de toda una vida. Pero desde el punto de vista cardíaco, este hábito está dañando silenciosamente tu corazón. Una cena copiosa a última hora de la noche es uno de los estímulos más subestimados que enfrenta el corazón. Cuando comes una comida abundante, el sistema digestivo exige un aumento enorme en el flujo sanguíneo. El corazón tiene que bombear con más fuerza. La presión arterial sube. Los triglicéridos, las grasas en la sangre, se disparan bruscamente en las 2 a 4 horas posteriores a comer. Y ahora superpone eso con el hecho de que te vas a dormir. El cuerpo espera que la noche sea una transición hacia el descanso, no una emergencia cardiovascular de máxima activación. En cambio, el corazón trabaja horas extra para digerir una cena completa mientras intenta al mismo tiempo entrar en su modo de recuperación nocturna. Esas dos demandas están en conflicto directo. Y en una persona mayor de 60 con cualquier grado de rigidez arterial, ese conflicto tiene consecuencias reales. Los estudios han demostrado de forma consistente que comer dentro de las 2 o 3 horas previas al sueño se asocia a presión arterial nocturna elevada, mayor incidencia de reflujo ácido que puede imitar y desencadenar síntomas cardíacos,
y mayor riesgo de eventos cardiovasculares durante el sueño. La solución no es complicada. Termina tu comida principal entre las 6 y las 7 de la tarde. Si cenas tarde, que sea ligero, proteína y verduras, no grasas pesadas. ¿Tu horario de cena se parece a lo que acabo de describir? Te sorprendería cuántas personas responden que sí, y nunca lo habían relacionado con el corazón. Ahora necesito que tomes esto muy en serio, porque aquí es donde se produce el daño más prevenible. En mi experiencia clínica, si tienes más de 60 años y tomas medicación para la hipertensión arterial, y estadísticamente más del 60% de las personas en ese grupo de edad lo hace, el momento en que tomas ese medicamento importa enormemente, más de lo que la mayoría de los médicos tiene tiempo de explicar. Para la mayoría de las personas, la presión arterial sigue una curva predecible a lo largo del día. Sube por la mañana, alcanza su punto máximo por la tarde y cae durante la noche. Pero una parte significativa de las personas mayores de 60, especialmente quienes tienen hipertensión, no experimentan esa caída nocturna. Su presión se mantiene elevada o incluso se dispara durante las primeras horas de la madrugada. Esta condición se llama hipertensión nocturna. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar de ella, y es peligrosa de maneras en que la hipertensión diurna no lo es. Mientras duermes, las paredes arteriales no están preparadas para el impacto. Un pico de presión a las 3 de la madrugada golpea las paredes arteriales de forma muy diferente a uno de las 3 de la tarde. Tiene más probabilidades de romper una placa vulnerable dentro de una arteria coronaria, más probabilidades de desencadenar la formación de un coágulo, más probabilidades de enviar a alguien a mi mesa de operaciones. Si tomas tu medicamento para la presión solo por la mañana, puede perder eficacia justo cuando más lo necesitas. Si lo olvidas por completo, puede que te quedes completamente desprotegido durante las horas más vulnerables de la noche. ¿Qué debes hacer? Habla con tu médico específicamente sobre el horario. Pregunta si tu medicamento debería tomarse por la noche en lugar de por la mañana. La conversación dura 2 minutos. Podría salvarte la vida. Existe evidencia sólida, incluyendo el ensayo GIA de cronoterapia, de que la toma nocturna de medicamentos para la presión reduce significativamente el riesgo cardiovascular durante el sueño. No es un ajuste menor. Es una conversación potencialmente salvavidas. No asumas que el horario no importa. En cardiología, el horario puede ser toda la diferencia. Y la mayoría de los pacientes mayores de 60 nunca ha tenido esa conversación con su médico. Quiero que pienses en alguien que conozcas que ronca. Un cónyuge, un padre, quizás tú mismo. Ese ruido, ese estruendo irregular en la noche, la mayoría de las personas lo trata como una molestia, algo de lo que reírse, algo por lo que codear a la pareja. Yo lo trato como una señal de alarma cardíaca hasta que se demuestre lo contrario. Después de 20 años en este campo, lo digo literalmente. La apnea del sueño es una de las afecciones más infradiagnosticadas e infravaloradas que encuentro en pacientes mayores de 60 años. Se estima que más del 30% de los adultos mayores tiene alguna forma de ella, y la gran mayoría nunca ha sido diagnosticada ni tratada. No tienen la menor idea de lo que le está haciendo a su corazón cada noche. Esto es lo que ocurre realmente durante un episodio de apnea. Dejas de respirar durante 10 segundos, 40 segundos, a veces más. Puede ocurrir decenas de veces por hora. Cada vez, el nivel de oxígeno en la sangre cae bruscamente. El cerebro registra una crisis y activa una respuesta de estrés. Adrenalina, cortisol, un aumento súbito de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El corazón se sobresalta esencialmente mientras el resto de ti sigue dormido, noche tras noche, año tras año. Imagina que eso ocurre 30, 40, 50 veces en una sola noche. Lo que hace al sistema cardiovascular no es sutil. La apnea del sueño está directamente asociada a un riesgo de infarto 3 veces mayor. Solo ese dato debería dejarte paralizado. Está fuertemente vinculada a ritmos cardíacos irregulares, incluyendo la fibrilación auricular, que a su vez eleva dramáticamente el riesgo de ictus. Acelera el engrosamiento y endurecimiento de las paredes arteriales, y como la persona está dormida durante todo ese proceso, a menudo no lo sabe hasta que ocurre algo grave. Las señales de advertencia no siempre son obvias. Sí, los ronquidos intensos son uno de ellos, pero hay otros. Presta atención si te despiertas con dolor de cabeza, si te sientes agotado incluso después de una noche completa de sueño,
si necesitas orinar con frecuencia durante la noche, si te despiertas con la boca seca o con sensación de ahogo. Si alguno de esos síntomas te resulta familiar, habla con tu médico sobre un estudio del sueño. Esto es lo que les digo directamente a mis pacientes. Si roncas con intensidad, tienes más de 60 años y tienes cualquier historial de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular, hacerte evaluar para la apnea del sueño no es opcional. Forma parte de tu atención cardíaca, sin debate. El tratamiento, más comúnmente un dispositivo CPAP, no es glamoroso, lo sé, pero los datos sobre lo que hace por la salud cardíaca son notables. Los pacientes que cumplen con la terapia CPAP muestran reducciones medibles en la presión arterial, tasas más bajas de fibrilación auricular y un riesgo cardíaco significativamente reducido. Un dispositivo, un hábito, una protección enorme. ¿Alguien en tu hogar ronca? ¿Te han dicho alguna vez que dejas de respirar mientras duermes? Piénsalo detenidamente antes de seguir adelante con este punto. El siguiente hábito está impulsado por algo completamente lógico, y es exactamente por eso que resulta tan fácil pasar por alto. Muchas personas mayores de 60 limitan deliberadamente cuánto beben por la noche. El motivo tiene todo el sentido del mundo. Quieren evitar despertarse a las 2 de la madrugada para ir al baño. El sueño interrumpido es incómodo. Levantarse durante la noche aumenta el riesgo de caídas, así que reducen los líquidos después de la cena, a veces desde las 4 de la tarde. Entiendo el razonamiento por completo, pero desde el punto de vista cardiovascular, irse a la cama incluso levemente deshidratado es un factor de riesgo significativo, y uno del que prácticamente nadie habla. Cuando estás deshidratado, la sangre se vuelve más viscosa, más espesa, no fluye tan libremente por los vasos. Para un sistema cardiovascular joven, eso es un inconveniente manejable. Para una persona mayor de 60 que convive con rigidez arterial y placas, la situación es muy diferente. La sangre espesa se mueve lentamente por arterias ya estrechadas. Es más propensa a formar coágulos. Y aquí está el problema de sincronización que la mayoría de las personas no considera. Durante el sueño, el ritmo cardíaco disminuye de forma natural. La sangre ya circula más despacio de por sí. Ahora combina esa circulación lenta con sangre más espesa en un cuerpo que ha estado inmóvil durante 7 u 8 horas, en arterias que pueden estar ya estrechadas. Esa combinación, deshidratación, frecuencia cardíaca reducida, falta de movimiento y enfermedad vascular, es una de las razones por las que los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares se concentran en las primeras horas de la mañana. La solución aquí es genuinamente simple. Bebe un vaso completo de agua antes de acostarte. No una gran cantidad, solo unos 240 mililitros. Es suficiente para asegurarte de que tu sangre no se está espesando innecesariamente mientras duermes. Pon otro vaso en la mesita de noche para cuando te despiertes. Ese momento de leve sed a las 2 de la madrugada. Tu cuerpo está pidiendo algo que tu corazón también necesita. No tienes que elegir entre dormir bien y la protección cardiovascular. Y ahora viene uno que sorprende a casi todos los pacientes a los que se lo menciono, porque parece demasiado simple para importar realmente. ¿A qué temperatura está tu dormitorio por la noche? La mayoría de las personas nunca lo ha pensado en términos de salud cardíaca. Piensan en comodidad, en preferencia personal. Pero existe un rango específico que el sistema cardiovascular prefiere, y fuera de ese rango, el corazón trabaja silenciosamente con más esfuerzo del que debería. Empecemos por el calor excesivo. Cuando el dormitorio supera los 22 grados Celsius aproximadamente, el cuerpo trabaja para disipar ese calor durante toda la noche. Los vasos sanguíneos se dilatan, la frecuencia cardíaca se mantiene elevada. La sudoración aumenta la pérdida de líquidos, lo que nos lleva directamente de vuelta al problema de deshidratación que acabo de describir. Y de forma crítica, la calidad del sueño cae. Pasas menos tiempo en las fases profundas y restauradoras, donde el corazón obtiene su mejor recuperación nocturna. Ahora el extremo opuesto. Un dormitorio genuinamente frío, por debajo de los 16 o 17 grados Celsius, genera un tipo diferente de estrés cardiovascular. El frío provoca vasoconstricción. Los vasos sanguíneos se contraen para preservar el calor corporal central. La presión arterial sube. El corazón tiene que empujar contra más resistencia. Para alguien con enfermedad coronaria o hipertensión ya existente, ese aumento nocturno de la presión no es trivial. El rango óptimo para el sueño y la protección cardiovascular está entre 18 y 22 grados Celsius.
Ese margen mantiene al cuerpo en territorio de neutralidad térmica, vasos relajados, frecuencia cardíaca baja y estable, sueño profundo sostenido. Un ajuste en el termostato, protección real. Todo lo que he descrito hasta ahora podría parecer una larga lista de preocupaciones. Quiero reformularlo por completo, porque cuando ves los 5 hábitos juntos, lo que tienes en realidad es un plano, una rutina vespertina simple y práctica que aborda cada uno de ellos. La llamo la rutina cardíaca segura de la tarde, y encaja perfectamente en una vida normal sin ningún cambio radical. Así es como se ve. Entre las 6 y las 7 de la tarde, esa es tu ventana para la comida principal. Proteína magra, verduras, una porción moderada de carbohidratos si los necesitas. No un festín, no un ayuno, simplemente una cena adecuada a una hora razonable. Darle a tu corazón entre 3 y 4 horas completas para estabilizarse antes de dormir. A las 7, agua y medicamentos. Si tu médico no ha hablado específicamente contigo sobre el horario de tu medicación para la presión, este es tu recordatorio para tener esa conversación. La toma nocturna puede ser significativamente más protectora. Tómate esa pregunta en serio. Entre las 8 y las 9, tu ventana de desaceleración. Un paseo tranquilo, algo de lectura, una conversación pausada. Es el momento de alejarse de las pantallas, especialmente de las pantallas brillantes del teléfono, que suprimen la melatonina y mantienen el sistema nervioso en alerta mucho más tiempo del que debería antes de dormir. Antes de las 9, revisa tu dormitorio. Ajusta el termostato, abre brevemente una ventana, pon un vaso de agua en la mesita de noche. 90 segundos. Importan. A las 10, en la cama. Y aquí hay un último detalle que no te cuesta absolutamente nada. Si roncas o si te han dicho que dejas de respirar mientras duermes, intenta dormir de lado en lugar de boca arriba. Dormir boca arriba empeora dramáticamente la obstrucción de las vías respiratorias. Un simple cambio de posición puede reducir los episodios de apnea de manera significativa mientras trabajas para obtener una evaluación formal. Cena a las 7. Agua y medicamentos a las 7. Tarde tranquila hasta las 9. Habitación preparada antes de las 9. En cama a las 10. De lado. La pregunta nunca es si esta rutina funciona. Los datos son claros al respecto. La pregunta es si realmente la vas a seguir. Y esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Quiero ser honesto contigo por un momento. No como creador de contenido, sino como cirujano. He estado de pie frente a una mesa de operaciones a las 3 de la mañana sosteniendo un corazón que se detuvo a causa de un coágulo formado durante la noche en una arteria estrecha. He hablado con familias en salas de espera al amanecer. Familias que no tenían la menor idea de que algo estaba mal cuando se dijeron buenas noches pocas horas antes. He leído informes de autopsias de personas que estaban planificando los cumpleaños de sus nietos la semana anterior. Y en caso tras caso, los factores contribuyentes no eran misteriosos. Eran una cena tardía, un medicamento que se saltó, un dormitorio demasiado cálido, un cuerpo que se estaba quedando silenciosamente sin agua, unas vías respiratorias que habían estado colapsando en silencio durante años, mientras todos asumían que los ronquidos eran simplemente ronquidos. Estos no son factores de riesgo exóticos, no son raros, son el ruido de fondo de millones de noches ordinarias. Y ese ruido de fondo, acumulado noche tras noche, año tras año, puede convertirse en un evento cardíaco que nadie vio venir, porque nadie supo dónde buscar. Esta es la verdad que 20 años en el quirófano me han dado. La mayoría de los corazones que he tenido que reparar no fallaron por mala suerte, fallaron por falta de información. Información que los pacientes simplemente nunca tuvieron. Tú ahora la tienes. La pregunta es ¿qué haces con ella esta noche? No la próxima semana. No después de tu próxima revisión médica. Esta noche. 5 hábitos, 5 soluciones. Primero, termina tu comida principal entre las 6 y las 7 de la tarde. No una dieta radical, simplemente una cena razonable a una hora razonable. Segundo, habla con tu médico sobre el horario de tu medicación para la presión. Pregunta específicamente sobre la toma nocturna. Esa única conversación podría ser la discusión médica más importante que tengas este año. Tercero, si roncas, si te despiertas agotado, si alguien te ha dicho que dejas de respirar mientras duermes, hazte evaluar para la apnea del sueño. Esto no es opcional a partir de los 60.
Es parte de tomarte en serio la salud cardíaca. Cuarto, bebe un vaso de agua antes de acostarte. Ten otro en la mesita de noche. No dejes que tu sangre se espese durante la noche por intentar evitar un viaje al baño. Quinto, ajusta tu dormitorio entre 18 y 22 grados centígrados. Ese simple número protege tus vasos y no te cuesta nada. ¿Cuál de estos 5 hábitos reconoces en ti mismo? Cuéntamelo en los comentarios, porque tengo el presentimiento de que al menos 2 o 3 te resultaron cercanos. No estás solo en eso. La mayoría de mis pacientes se reconocen en esta lista. La diferencia es que tú ahora sabes qué hacer al respecto. Si este contenido te aportó algo útil, compártelo. Hay alguien en tu vida, un cónyuge, un hermano, un amigo mayor de 60, que nunca ha relacionado sus hábitos nocturnos con el corazón. Envíaselo. Cuida ese corazón. Ha estado trabajando para ti cada minuto de cada noche durante toda tu vida. Dale las condiciones que necesita para seguir haciéndolo. Una última aclaración importante. Todo lo que he compartido aquí es información médica general, basada en investigación cardiovascular actual y en mi propia experiencia clínica. No sustituye tu atención médica personalizada. Antes de realizar cualquier cambio en tu programa de medicación especialmente, habla con tu propio médico. Eso no es un descargo de responsabilidad legal. Es el consejo genuino de alguien que quiere que sigas viendo este canal dentro de 10 años. Buenas noches. Duerme bien. Cuídate a partir de esta noche.